ver el tema de levantamiento de cadáver. Bien, este es un tema que debería anticiparse a la necropsia médico-legal, pero no sé por qué está pues en esta semana. Lo ideal hubiese sido continuar primero con levantamiento de cadáver y después hablar de la necropsia médico-legal que ya vimos hace un par de semanas. Bueno, pero igual, tienen que conocer lo de levantamiento de cadáver, que casi va en relación a lo que es eh, la tanatología o, perdón, lo que es la necropsia médico-legal, porque estamos hablando de un cadáver, con la diferencia que en el levantamiento de cadáver se tiene que un examen, al igual que una necropsia, pero un examen macroscópico, ver solamente externamente qué es lo que tiene el cadáver y de acuerdo a eso sacar unos diagnósticos presuntivos, ¿ok? Pero eh, luego, dentro del examen que se hace, se evalúa también los fenómenos cadavéricos, tal cual también se hacen en la necropsia médico-legal. O sea, durante el examen de levantamiento de cadáver, durante la diligencia, nosotros vamos a tratar de identificar los fenómenos cadavéricos y determinar una hora aproximada o una data de muerte aproximada. Bien, nosotros habíamos visto en la anterior clase, ¿no? Cuando hablábamos de necropsia, que había unos procesos de muerte, teníamos que corroborar la muerte y también había lo que se conocía como el proceso de agonía, ¿no? En esta etapa también pues nosotros cuando vayamos a hacer un levantamiento del cadáver tenemos que tener claro cuáles son los signos de muerte, ¿no? Si realmente esta persona eh, está muerta, o sea, nosotros tenemos que comprobar esos signos en este caso, de muerte, pues, ¿no? O signos negativos de vida. Bueno, entonces, estos signos aparecen, pues, inmediatamente fallece la persona, donde ya saben ustedes que va a existir ausencia de respiración, ausencia de latidos cardíacos y ausencia de reflejos, entre los principales, ¿no? Pero también tenemos que valorar la aparición, pues, de otros signos que se conocen fenómenos como fenómenos cadavéricos, que vamos a ver de acá un momento, que esos fenómenos cadavéricos aparecen inmediatamente después de la muerte, ¿no? Entonces, una persona que está moribunda no va a tener fenómenos cadavéricos, o uno que haya hecho catalepsia. Definitivamente los fenómenos cadavéricos aparecen, pues, posterior a la muerte, ¿no? Bueno, entonces también debemos recordar que existen tipos de muerte y en medicina legal nosotros tenemos dos tipos de muerte exclusivamente. La muerte eh, natural, ¿ya? Y la muerte violenta. Son los dos tipos de muerte. Entonces, nosotros tenemos que determinar ese tipo de muerte, saber diferenciarlo para poder descartar, ¿no? Alguna posibilidad eh, de que murió esa persona, ¿no? Si fue por una o varias personas que estén involucradas en el hecho delictivo, ¿no? Si fuera una muerte violenta. Entonces nosotros tenemos que determinar pues la muerte natural. Durante la pandemia nosotros los médicos legistas hemos tenido que hacer levantamientos de cadáver solamente en los casos de muerte violenta, muerte
con indicios de criminalidad. Eso se ha mantenido hasta aproximadamente junio de este año, donde prácticamente ya la pandemia se está extinguiendo y eh, hemos vuelto prácticamente a levantar todo tipo de cadáveres, ¿no? Actualmente nosotros levantamos también a los que tengan muerte natural. En pandemia, toda muerte natural era COVID, mientras no se diga lo contrario. O sea, el año 2020, ¿no? Eh, aparecía alguna persona fallecida en su casa, ¿no? Se catalogaba como COVID. Iba el equipo especializado de levantamientos de cadáveres del Ministerio de Salud. Ellos se encargaban de trasladar ese cadáver, embolsarlo, pero adecuadamente para que no contagie, ¿no? Nosotros no veíamos cadáveres de muerte natural. Entonces, pero para poder determinar si era muerte natural o era muerte violenta, definitivamente teníamos que primero tener un filtro que era la Policía Nacional. Y luego entraba el médico legista al llamado para ver si se trataba o no de una muerte violenta o natural. Cuando era muerte natural, el que tenía que hacer todo el tratamiento de levantamiento de cadáver era el personal del Ministerio de Salud. En caso la policía o el médico legista determinaban que se trataba de una muerte violenta, por ejemplo, un proyectil de arma de fuego, arma blanca, precipitación, accidentes de tránsito, ¿no? Suicidios o muertes sospechosas. Cuando digo muerte sospechosa, ¿no? Cuando esa persona era una persona sana, joven y de un momento murió. Se tiene que investigar. Pero si es una persona de unos 35 años y viendo el antecedente, de repente era en ese momento, ¿no? Tosía, había el antecedente que estaba con una enfermedad pulmonar, entonces se consideraba COVID automáticamente. Incluso no le decían la prueba, en la prueba del hisopado nasal o ah, las pruebas moleculares, ¿no? Directamente se consideraba como COVID. Mariela, dime, ¿qué pasó? Doctor, buenas tardes. Disculpe, lo que pasa es que no carga su pantalla, no se está proyectando. No, no estoy proyectando nada, estoy hablando. Ah, ya, gracias. Gracias, de todas maneras. ¿Cómo te va, Yamunaqué, no? Hace tiempo que... Sí, La bien, de los doctor. Gracias. sanguchitos, ¿no? La de los sanguchitos. Muy bien, Ajá. Yamunaqué. A ver, no ve mi pantalla porque está mi nombre, ¿no? O no está mi nombre. No, 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 se ve solamente un cuadradito chiquito, porque no carga nada en realidad. ¿Ahora cargó? Sí, ahora sí. Ah, ya. Sí, yo lo había dejado ahí, pero bueno. No estoy proyectando todavía nada, ¿ya? Solamente estoy haciendo una conversación sobre lo que es la muerte, ¿no? Bueno, entonces, y durante bueno, la muerte natural, ya saben que es una muerte, pues, donde es una muerte espontánea, una muerte que es esperada porque ya tenía una enfermedad, ¿no? Como por ejemplo, una persona con un envejecimiento, una persona de 85 años que aparezca muerta en su casa, yo no voy a decir muerte violenta, ¿no? Ni suicidio, ¿no? Y tiene signos de que ha muerto pues por su edad avanzada o por alguna degeneración, una enfermedad degenerativa. De repente me dirán que tiene cardiopatía, es hipertenso o qué sé yo, diabético o tiene algún cáncer, entonces, o algún tipo infeccioso. Eso me considerará una muerte natural. Por el contrario, de repente es una muerte violenta donde sí interviene pues este médico legista, ¿ya? Y va a estar relacionado con muertes de tipo accidental, tipo eh, accidentes de tránsito, ¿no? Caídas, va a ser una muerte de tipo suicida,
se tomó algún tóxico o se lanzó de un edificio, una muerte homicida, ¿ya ven? Puede ser por estrangulación, puede ser por arma blanca, por arma de fuego, ¿no? Por un objeto duro que le haya caído en la cabeza, etc. Entonces, todas estas muertes que estoy indicando, la accidental, la suicida, la homicida, pueden presentarse por un agente físico, un agente mecánico o un agente eléctrico. También puede ser un agente radiante, ¿no? Puede haber también agentes químicos. Lógicamente, los agentes físicos son el mecánico y el eléctrico, ¿no? Y los agentes químicos por una intoxicación, ¿no? Por un envenenamiento. Intoxicación, por ejemplo, el monóxido de carbono, ¿no? Inhalan monóxido de carbono y mueren. Envenenamiento que da a un carbamato, un órgano fosforado. Y por agentes traumáticos, como le dije, estarían pues las asfixias, las sumersiones, las estrangulaciones, ¿no? Y los que son de sospecha, como le dije, también hay muertes violentas, no violentas, ¿no? Pero muertes sospechosas, donde de repente ha habido la intervención de un tercero, son pues, son aquellas muertes donde se desconoce qué es lo que le ha podido ocurrir. Y de repente pues puede haber sido atribuida a un tercero o de repente no es atribuida a un tercero. Por ejemplo, la muerte súbita, tú le haces todos los exámenes médico-legales, los exámenes de laboratorio y nunca encuentras alguna patología, ¿no? Esas son muertes súbitas donde de repente no vamos a encontrar llamadas también muertes blancas, ¿no? La muerte súbita es donde no encontramos ningún elemento, de un momento a otro se muere, de repente por ahí encontramos una embolia gaseosa o de repente encontramos un infarto, pero a veces no queda nada. Y por eso le llamamos muerte blanca. Hay la muerte del lactante, que mueren pues broncoaspirados con su leche o de repente se quedaron aplastados con la mama de la madre. Hay muertes del adulto, donde también es pues por la edad avanzada. Y también tenemos la muerte cerebral. Estas muertes cerebrales están relacionadas con un cese irreversible pues de la función cerebral. Bueno, entonces aquí ya talla otra cosa en relación a que estas personas que están con muerte cerebral son candidatos a donación de órganos para el trasplante respectivo, dependiendo pues de si ha sido voluntario y también de la familia, porque a veces puede haber sido voluntario en el DNI, pero la familia se interpone en el momento, ¿no? Bueno, entonces, entrando ya a nuestro tema, hoy día vamos a hablar sobre el levantamiento de cadáver y decimos que el levantamiento de cadáver es una diligencia fiscal. ¿Por qué? Porque el que interviene en el levantamiento prácticamente es el fiscal. El que conduce la investigación fiscal es el fiscal. ¿Ya? Entonces, el fiscal va a solicitar al médico legista o al Instituto de Medicina Legal para que se constituya, pues, al lugar de los hechos para levantar ese cadáver. Entonces, ¿qué cosa va a determinar, pues, el fiscal dentro de las diligencias? Va a permitir que se haga la búsqueda ordenada de rastros, señales y elementos que existen en torno al cadáver en el lugar en que éste se encuentra, ¿no? Entonces, es lo que quiere determinar el fiscal, ¿no? Muy aparte de que también tiene que determinar si el cadáver tiene o no lesiones. En el levantamiento de cadáver van a intervenir el fiscal de turno, generalmente el fiscal penal, el médico legista y la Policía Nacional.
¿Cuáles son los objetivos del levantamiento de cadáver? Es confirmar o descartar la muerte. Bueno, primero llega a la escena el médico y corrobora si tiene signos de vida o no. Si no tiene signos de vida, sigue la policía, ¿ya? Y después de que ha terminado la policía, mm, entra nuevamente el médico legista para determinar, pues, si tiene o no lesiones y determinar la hora de muerte. Y lo que le interesa también como un diagnóstico presuntivo es determinar y precisar el mecanismo de la muerte. Entonces, el levantamiento de cadáver es el estudio de todo lo existente en el lugar de los hechos. Es la escena del crimen. Ahí nosotros vamos a hacer estudio de todo lo que existe en ese lugar de los hechos, donde se encuentra el cadáver y o restos humanos. Y este levantamiento se hace con la finalidad de establecer si la muerte es de etiología violenta, natural o sospechosa de criminalidad. Cuando decimos sospechosa de criminalidad, de repente es una persona joven que de un momento a otro falleció, entonces se tiene que ver si existe o no alguna sospecha de criminalidad durante la necropsia ley. Es el primer tiempo de la necropsia, porque justamente con el levantamiento de cadáver inicia la necropsia de ley. Bien, entonces acá tenemos prácticamente las relaciones que está con el levantamiento de cadáver, ¿no? A un ratito, ¿qué pasó? Bueno, habíamos indicado que el fiscal es el que conoce del hecho y dispone. Yo al indicar que conoce el hecho es que ya la policía le ha transmitido de qué probablemente ha pasado y es el fiscal que conduce ya eh, todas las pesquisas juntamente con la policía y el médico legista. Entonces van a intervenir pues en este levantamiento de cadáver la Policía Nacional del Perú, la Policía Especial. Cuando yo digo Policía Nacional del Perú, es los que encuentran el cadáver y acordonan la zona, ¿no? Y la Policía Especial ya son peritos de la policía que van a hacer otro tipo de estudios, como por ejemplo eh, el sarrungueal, examen biológico para determinar si las manchas de sangre corresponden a la persona fallecida, ¿no? Casquillos, en caso de haber sido muerte por arma blanca, vienen los peritos balísticos, etcétera. Entonces son varios policías que intervienen dependiendo de qué tipo de muerte es para hacer sus diligencias respectivas, ¿no? Entonces, el de la Policía Nacional del Perú, de la policía del sector, por ejemplo, la comisaría del sector por el Estadio Nacional, por ejemplo, es la comisaría del norte. Entonces, esa policía que tiene esa jurisdicción hará pues su atestado policial. En cambio, también el Policía Nacional Especial, en este caso puede ser un balístico, también va a ser un atestado policial, va a ser un informe. Y en medio de los dos, no sale, ¿no? Está pues el médico legista, ¿no? Quien determinará todas las lesiones del cadáver, ¿no? Hará una descripción de sus fenómenos cadavéricos y luego también dará sus conclusiones y su recomendación. Entonces, en el levantamiento del cadáver, vamos a decir pues que se va a llevar de manera metódica y sistémica. Y pues si este levantamiento de cadáver como objetivo general va a ser para determinar la etiología médico-legal de la muerte, ¿no? ¿Cuáles son las fases de levantamiento de cadáver? Tenemos una fase de recolección de información,
ya es esa fase cuando llega a la diligencia el fiscal, el médico legista y la policía. Por lo general, la policía ya está ahí, ¿no? Los tardones siempre somos los médicos legistas y el fiscal. Pero el médico legista no porque llega tarde, sino porque el fiscal lo recoge en la camioneta de la institución pasada ya una hora, pues, ¿no? Se ha visto bastantes reclamos. De repente ustedes alguna vez han visto un cadáver tirado en la carretera, en la pista, en la calle, y a veces está tapado con un periódico, ¿no? ¿Han visto o no han visto alguna vez? Sí, profesor. Y a veces, pues, no llega el médico legista y llega con el fiscal, bueno, y el fiscal todo gracioso dice, es que el médico legista se ha demorado. Es que la verdad, el que nos transporta pues en los vehículos de la institución es el fiscal, ¿no? Entonces a veces eso es lo que demora, ¿no? El transportar peritos tiene que recoger al fiscal, luego al médico legista. Bueno, medicina legal tiene su camioneta, pero fuera de los horarios de trabajo, pasada a las 5 de la tarde, ya no hay camioneta y utilizamos la camioneta de la fiscalía, ¿no? Entonces, ya nos constituimos al lugar de los hechos y ya allí el fiscal va buscando información a través de la policía, ¿no? Va buscando, digamos, si es un hecho criminal donde hay eh, de por medio una herida de probable proyectil de arma de fuego, entonces esta fase de recolección es realizada pues por el policía que llega de inicio a la escena, ¿no? El que, recuerda esto, el policía de sector que llega va a hacer la recolección de datos y esos datos los va a transmitir al fiscal cuando lleguemos. Luego tenemos la formulación del plan de trabajo. Bueno, ya hay, este plan ya prácticamente ya está establecido porque los que participan en el levantamiento es el fiscal con la Policía Nacional y el médico legista. Claro, la Policía Nacional puede cambiar de especialistas. De repente, si es una herida de bala, va a traer pues a un físico, a un balístico y a un biólogo, que ellos sí son personas pues especializadas en ese tipo de recolección de datos, ¿no? O de evidencias. Entonces, luego tenemos la formulación del plan de trabajo. Esta formulación, como ya les dije hace un rato, ya está establecido. ¿Y por qué les digo que está establecido? Porque desde el año 2016, perdón, desde el año 2010, se tiene un manual interinstitucional entre la Policía Nacional y la Fiscalía de la Nación, o el Ministerio Público, perdón, para los casos de muertes violentas o de criminalidad. Este manual interinstitucional nos da las pautas de cómo debe ceñirse las diligencias del fiscal con la policía y el médico legista. Digo interinstitucional porque ahí está incluido medicina legal, está la Policía Nacional y está la Fiscalía. Y bien claramente dice pues que quien comanda la investigación es el fiscal, ¿no? Y hay un orden en esta formulación del plan de trabajo para poder realizar el levantamiento de cadáver. El examen externo del cadáver no es más que describir si tiene alguna lesión el cadáver, si es que tiene algún traumatismo, ¿no? Entonces se describirá pues en el acta de levantamiento de cadáver. Entonces, el examen externo se hace a todos los cadáveres cuando están tirados en la calle. Lo que hace el médico legista primero hace la medida de su talla, luego da una aproximada de la edad y finalmente, eh, bueno, busca algunas señales que tenga el cadáver. Por ejemplo, puede ser tatuajes, puede tener bigote, barba.
cicatrices antiguas. Entonces, todo eso se describe pues, en el examen externo. El examen de laboratorio a realizar en el lugar, bueno, generalmente lo hace la policía, pues, ¿no? Vienen sus biólogos, toman muestra de sangre, ya están interviniendo. Viene el biólogo y probablemente es un arma de fuego que ocasiona la muerte, o sea, un proyectil de arma de fuego, y allí el fiscal o la policía pues tomará muestras de hisopado unguial, o sea, de las uñas, para ver si hay metales pesados. Bien. Bueno, y finalmente el levantamiento de cadáver termina pues en las conclusiones que se da generalmente son el diagnóstico médico legal y el destino del cadáver. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de nuestro levantamiento de cadáver? Entonces, en primer lugar está comprobar la muerte. Ya el otro día hemos indicado cómo nosotros vamos a comprobar la muerte. Estimar el intervalo post-mortem. O sea, tenemos que determinar cuánto tiempo de muerto tiene. Tendrá 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 12 horas, etc. Y eso lo vamos a determinar mediante los fenómenos cadavéricos. Contribuir a determinar el modo, mecanismo y manera de muerte, ¿no? Si es por una precipitación, lógicamente, el cadáver se dirá pues lesiones traumáticas de tipo precipitación. Ya ahí estoy hablando el tipo o el modo, el mecanismo y la manera de su muerte, ¿no? Contribuir con información sobre la presunta causa de muerte. Bueno, nosotros tenemos que eh, dar esa información de qué es lo que probablemente causó la muerte. Si es un disparo de proyectil de arma de fuego en el tórax y esa persona ha fallecido a consecuencia de pérdida de sangre, entonces fácilmente nosotros podemos ya indicar pues que presenta probablemente un choque hipovolémico. Pero tenemos que hacer la necropsia para ver qué cosa ha lesionado dentro del cadáver, ¿no? Lo que estamos viendo dentro de la levantamiento del cadáver solamente es externamente, ¿no? Pero las lesiones traumáticas internas o el examen interno del cadáver lo haremos con una necropsia de ley. Bueno, dentro del levantamiento de cadáver vamos a ver que hay 4 tipos de escenas. Una de las escenas es a campo cerrado. Entonces, esto lo van a ver nuevamente en escena del crimen, que lo hacen con el doctor Aquino, pero adelantamos un poco estos términos, ya que vamos a encontrar un cadáver a campo cerrado, ¿ya? Una escena violenta a campo cerrado. Estas se van a producir en el interior de una estructura como por ejemplo un departamento, una casa, un edificio, algún medio de transporte, etcétera. Tenemos las escenas en campo abierto. En campo abierto ah, va a ser pues aquellas muertes que han ocurrido en el exterior, ¿no? Puede ser pues en un bosque, un desierto, un parque, etcétera. Todo está a campo abierto. Escenas de vehículos, las que se producen dentro del vehículo, en el interior del vehículo. ¿Ya? Entonces, puede ser pues un coche, o sea, un coche, le digo, un automóvil, una camioneta, un barco o trenes. Y la escena bajo el agua, las que se producen pues en un medio acuático, como zonas de pantanos, ríos, pozos, mar, etcétera. Bueno, dentro del levantamiento de cadáver está la etapa preliminar. Entonces, acá en esta etapa preliminar se debe colocar el nombre de la autoridad fiscal y el personal policial interviniente. ¿Ok? Luego,
Bueno, si es el interviniente generalmente pues es si es que está ahí el balístico, pone el nombre balístico. Si está el biólogo, lo pone el nombre del biólogo. La hora de inicio de la diligencia, eso es importante colocar, jóvenes. La hora de inicio y colocarlo bien, ya que este punto de la hora de trabajo a veces trae muchos problemas, pero problemas cuando hay intereses, pues de mm, algún interés personal que tenga la persona. Por ejemplo, les comento, ¿no? Un ejemplo. Una médico legista en la ciudad de Jaén hizo un levantamiento de cadáver con el fiscal a las 12 de la noche. Bien, a los 00 horas. Bien, hizo levantamiento y como es una zona lejana allá Jaén, de acá de Chiclayo, la médico legista por lo general toma la muestra de sangre para que se haga el dosaje etílico al cadáver, ¿no? Bueno, antes de la necropsia, ¿no? Entonces toman la muestra y esa muestra lo toman pues a las 12:30 horas, ¿no? ¿Están poniendo la hora? Sí. Pero resulta que para las muestras de sangre tiene que hacerse una cadena de custodia para que pueda trasladarse esa muestra. Entonces, esta muestra biológica tiene que ir con su cadena de custodia firmado por el fiscal y comete el error la médico legista de colocar su toma de muestra a las 11:30 de la noche de ese día, ¿no? Lógicamente no cuadraba, pues, o sea, primero ella puso una hora donde no había diligencia y la diligencia empezó al mediodía, a la medianoche, perdón. Entonces, en un inicio nadie se daba cuenta, bueno, puede pasar, pero esto fue aprovechado por el familiar del fallecido, ya que el fallecido tenía pues tenía un seguro de vida muy jugoso y para poder cobrar un seguro, ¿no? No, no tiene que estar alcoholizado esta persona. Por eso que toman el dosaje etílico. Entonces, el médico legista manda al laboratorio la sangre de esta persona y, bueno, sale positivazo pues a alcoholemia. Bueno, entonces la familia pues se va y al días reclaman diciendo de que, bueno, sale el resultado de alcoholemia con niveles elevados de alcohol y seguramente que esta familia ha ido a la aseguradora para que le pague por la muerte violenta y no les quiso pagar porque, ¿saben por qué o no? Porque estaba alcoholizado, pues esta persona tenía alcohol en sangre, ¿no? Bueno, hasta allí todo bien, pero lamentablemente a veces los abogados o la familia busca la manera de querer eh, desacreditar el peritaje de alcoholemia. El peritaje estaba bien, se tomó la sangre, todo correcto, pero buscaban la manera de desacreditar. ¿Y cuál fue la manera más simple de querer desacreditar? Decir, la toma de muestra que estaba en una cadena de custodia fue a las 11:45. Sin embargo, el levantamiento de cadáver inició a las 00 horas y terminando a las 0:30 horas. No coincidía. De eso agarró la otra parte, ¿no? Y para poder indicar, pues, que no había un dosaje etílico real, porque esa muestra probablemente no era el cadáver, ya comienzan a cuestionar. Y al final, curadora, al ver que no le dieron validez a ese dosaje etílico, determinó pues que la persona no había consumido alcohol, justamente por ese desacreditaje del dosaje etílico. Todo mira lo que ha ocasionado solamente el colocar mal la hora de inicio de la diligencia, ¿ya?
Entonces hay muchos abogados, ¿sabes?, que buscan lo mínimo para poder desacreditar. Y lo peor de todo, eran amigos incluso de la médico legista, igual la denunciaron y pues a la sancionaron por un mes de suspensión, justamente por eso, ¿no? Bueno, entonces siempre colocar la hora, la fecha y hora de inicio de la diligencia, de cualquier diligencia. Bueno, tenemos que recabar información de lo sucedido, ¿sí? Los peritos también tienen que ser identificados allí, ¿no? Y tienen que tener, en este caso, después de haber recabado la información de lo sucedido, ¿no? Estos peritos independientes tienen que planificar y programar las actividades. Como yo les dije, primero entre médico legista, verifica si está muerto o no. Sale el médico legista, entra el perito de criminalística. Bueno, él va a buscar indicios, ¿no? En toda la escena. Termina el perito criminalístico y luego ingresa el médico legista para el levantamiento del cadáver. Ya terminada la diligencia, el cadáver es trasladado a la morgue de Chiclayo. Muy bien, entonces hay un lugar de los hechos, ¿no? Que generalmente es el lugar donde ha ocurrido el hecho criminal, ¿no? Ahí tiene que buscar indicios, pero también puede haber un lugar de la muerte. De repente, este cadáver apareció en la carretera a Piura, ¿no? Por Moxe, digamos un ejemplo, ¿no? Como quien va a Morrope, ya, ahí apareció el cadáver, pero en la escena no va a encontrar ni una mancha, no, y un cadáver que tiene una herida de bala en la cabeza, ¿no? La herida pues sangra, ¿no? Y en el lugar de los hechos no existe sangrado, solo unos gotitas nomás. Quiere decir que el cadáver ya estaba muerto, ya había fallecido y fue trasladado desde el lugar del hecho, o desde el lugar del hecho al lugar donde aparentemente estaba muerto, ¿no? Entonces, eso es, hay que determinar bien eso. Para eso, pues, se hace exámenes en el cadáver. Lógicamente, tiene que ver los goteos de sangre, las huellas. Alguna vez por, son lanzados de los vehículos a, a la pista o son quemados, ¿no? De repente, en los medios de comunicación son quemados y regados por todo lado, en maletas o bolsas. Entonces, el lugar de los hechos es el lugar donde se ocurrió el hecho criminal, ¿no? En ese lugar también puede haberse sucedido la muerte, pero va a haber un lugar de hallazgo del cadáver, ¿ok? Y el lugar de hallazgo de cadáver puede ser en otro sitio, como por ejemplo en este caso de las decapitaciones, donde el cadáver lo regaron por varios lugares, ¿no? Bien. Dentro del Instituto de Medicina Legal existe lo que se conoce como el Manual de Procedimientos de Diligencias Levantamiento de Cadáver. ¿Ya? Ese manual te indica, pues, las actividades que tienen que realizarse durante un levantamiento de cadáver. Entonces, mm, esa situación, bueno, pero este manual es utilizado actualmente, sigue en vigencia y ahí te indican todas las pautas que hay que realizarse durante la diligencia de levantamiento de cadáver. Muy bien. Bueno, entonces, en el levantamiento de cadáver vamos a encontrar sinónimos, ¿no? Que el levantamiento de cadáver se hace, en el lugar de una escena, ¿no? El cadáver está en un lugar X, que a ese nosotros le vamos a llamar el lugar de los hechos o escena de la muerte, sitio de la muerte, o llamado también escena del crimen, ¿sí? Entonces, el levantamiento del cadáver va a tener, pues, una base legal, está establecido en el Código de Procedimiento, en el Código Procesal Penal, ¿ya? Y este ha sido aprobado, pues, mediante el decreto legislativo
957 y bueno, está establecido pues como un, una diligencia especial el levantamiento de cadáver. También la necrosis es una diligencia especial, la exhumación también es una diligencia especial. Entonces, en el Código Procesal Penal, en el libro segundo de la actividad procesal, está establecido eso, ¿no? Bueno, entonces decimos que es el decreto legislativo 957 en el nuevo Código Procesal Penal, que fue aprobado pues el 29 de julio de 2004, y libro segundo, la actividad procesal. Sección 2, la prueba. Título 2, los medios de prueba. Y dentro de los medios de prueba, en su capítulo sexto están los otros medios de prueba. Y ahí tenemos que es el número 3, donde dicen las pruebas especiales. Y como les dije, levantamiento del cadáver es una prueba especial que está dentro del Código Procesal Penal, como reconocimiento del cadáver, identificación del cadáver, autopsia y exhumación del cadáver. Bueno, el artículo 195 del Código Procesal nos dice que el levantamiento del cadáver, cuando se trate de una muerte sospechosa de haber sido causada por un hecho punible, se procederá al levantamiento del cadáver de ser posible, con participación del personal policial especializado en criminalística, haciendo constar en el acta. ¿Ya? Entonces está bien claro, este artículo también indica el levantamiento de cadáver lo realiza el fiscal con la intervención de ser posible del médico legista. Digo de ser posible porque hay lugares donde no hay médico legista y a veces piden el apoyo del médico del establecimiento de salud. Pero sí hay siempre un policía, ¿no? Y del personal policial especializado en criminalística. Por razones de índole geográfico, podrá prescindirse de la participación del personal policial especializado en criminalística y puede hacerlo cualquier otro policía, ¿no? El fiscal, según las circunstancias del caso, podrá delegar la realización de la diligencia en su conjunto o en la policía o en el juez de paz. Y eso es lo que pasó en pandemia, ¿no? En pandemia los fiscales se orinaban de miedo, ese es el término que yo digo siempre, porque tenían miedo de ir a un levantamiento de cadáver. En época de pandemia, casi un cadáver, jóvenes, era terrible, ¿no? Y lo mandaban al pobre médico legista con su técnico para que levanten el cadáver, ¿no? Sea muerte criminal o sea muerte natural, bueno, natural no hacíamos. Entonces el fiscal, para no ir a las diligencias, se agarraba de esto para decir que podía diligenciar a otra persona o delegar para que vaya, pues, ya sea su fiscal adjunto o vaya la policía o por último el juez de paz. Entonces ya no iba el, eh, el fiscal. La identificación, ya sea antes de la inhumación o después de la inhumación, tendrá lugar mediante la descripción externa, la documentación que porte el sujeto, la huella dactiloscópica o palmatoscópica o por cualquier otro medio, ¿no? Entonces nosotros hacemos antes de que inhumen. ¿Qué cosa quiere decir inhumación? Antes de que lo entierren o después de la inhumación tendrá lugar mediante externa de la persona. Nosotros tenemos que identificar, si es un NN, tenemos que identificar con mucha más razón y ver si tiene algún documento. No tiene, tomarle una huella dactiloscópica, palmatoscópica o cualquier otro medio. Bueno, si no tiene manos, ADN. El estudio del cadáver, ¿no? Hay que constatar la muerte, ¿no? Precisar la orientación del cuerpo, precisar la posición del cadáver. Entonces, ¿qué cosa es constatar la muerte? Primero, pues tenemos que asegurarnos que tengan los signos biológicos, ¿no? En este caso, respiración cardiovascular. Luego, en la misma escena, orientación del cuerpo. Generalmente, ¿no? Nosotros tenemos que tener frente los puntos cardinales. Entonces, al ver los puntos cardinales, nosotros
tenemos que poner nuestro norte como referencia. ¿Me están entendiendo? Si, por ejemplo, digo el norte, ¿ya? Pongo una flechita, hay unas láminas que tenemos que nos dan las señales, como una especie de flechitas, y dice, mi norte, la flechita señala hacia el norte, lógicamente para eso tienes que tener una brújula, y lo pones la tablita dirigiendo la flechita hacia el norte. Entonces dirás cadáver con la, o sea, cadáver con la cabeza está al norte, con la cabeza dirigida al norte, ¿no? Bueno, o cadáver con la cabeza dirigida al sur, siempre en relación a la cabeza del cadáver, pero considerando siempre nuestro norte. Bien, antes de manipular el cadáver, explorar la cara, principalmente la nariz, boca, manos, uñas, dedos y palmas de la mano, para ver si hay algún signo de violencia. Generalmente en la mano, a veces en las uñas quedan rastros de sangre, de repente rasguñó al agresor, o restos de cabello, que son importantes para la investigación. Revisar las ropas, el examen de las ropas, ¿no? Cómo está la ropa del cadáver, de repente limpio o está sucia, o tiene alguna lesión, algún desgarro de repente de un proyectil, ¿no? Y también la ropa sirve para identificar, no tanto identificar el cadáver, sino para saber o que la familia identifique si es a la ropa del cadáver, ¿no? Entonces, por eso hay que describir minuciosamente la ropa y perennizarla, ¿no? Tomar fotografías. Se hace el examen de las pertenencias y objetos del cadáver. Si es que tiene billetera, se tiene que revisar, hacer constar en el acta fiscal lo que lleva dentro de la billetera. Si hay dinero, por lo general se anota el código del billete. Y si hay tarjetas, también revisando, se coloca los códigos de cada tarjeta. Bien. Eh, bueno, entonces, en el lugar de los hechos y el diagnóstico presuntivo que se va a hacer, se tienen que encontrar componentes del escenario o partes de este, ¿no? Ya hemos indicado, examen de las ropas y el cuerpo, examen de los elementos directamente relacionados con el cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, si está un vehículo, se tiene que ver, se tiene que determinar, pues, si está, el cadáver está de copiloto o está de piloto, el examen del sitio que enmarca el escenario, ¿ya? Examen de los antecedentes del fallecido o cualquier otra información para sacar un expediente médico, si es que de repente tiene antecedentes que ha tenido alguna enfermedad o algún problema laboral, ¿no? Entonces, o ver en qué trabaja, ¿no? De repente es una persona que eh, trabaja de manera nocturna y hace sitio, todas esas cosas se tiene que investigar. Testimonios para el investigador. Lógicamente, testimonios van de las personas que están alrededor de la escena. Siempre en la escena hay alguien que ha visto el hecho o alguien que sabe algo, ¿no? Entonces hay que tomar testimonios. Y una cosa importante, ¿no? Si se trata de una muerte criminal, en la escena del crimen está el, ¿quién? A ver, siempre está ¿El asesino? el asesino, el homicida. ¿Por qué? Porque siempre va a ver, a escuchar qué está haciendo la policía, qué cosa está hablando, está atento a lo que pueden estar haciendo durante, les está mirando qué le están haciendo al cadáver. Entonces yo siempre tengo la costumbre cuando voy a una escena criminal, sin que se dé cuenta la gente, comienzo a tomar foto a todos los chismosos. ¿Ah? Comienzo a tomar fotos a todito, ¿no? Tomo fotos como si le estaría tomando fotos, pero comienzo a tomarles a todos los que están alrededor. Y tuve una experiencia de ir a un levantamiento de cadáveres donde habían matado a 4 personas, 3 eran, una pareja y su sobrino, se salvaron sus hijos, y los homicidas eran, pues, los asesinos eran familia, ¿no? Que tenían problemas de tierra
y lógicamente tomamos las fotografías en la escena. Ojo, estaba el tío que había matado con una escopeta al sobrino y el otro, su primo, que estaba ahí también, que le había metido un machetazo, ¿no? Bueno, al final se los descubrió rápido, la policía actuó rápidamente y, bueno, investigan y averiguan que tenía rivalidad, y se fueron a la casa de los supuestos tíos, de los tíos y primos, y encontraron la ropa con manchas de sangre, ¿no? Hicieron homologación, los detuvieron y ahí nomás hablaron, pues. Pero para eso ellos estaban en la escena, yo les tomé foto y en la foto salieron que están mirando y atentos cómo se llevaba a cabo las diligencias de levantamiento de cadáver. Entonces, siempre en los testimonios, siempre hay que preguntar, ¿no? Ahí está siempre una vecina, está una prima, está un familiar que dice, no, que se lleva mal con tal fulano, que tal fulano probablemente ha sido, entonces ya la policía tiene una sospecha y hace las diligencias de manera inmediata, ¿no? La cosa es encontrar los indicios. Bueno, características y estado de las ropas, ¿no? Hemos dicho la descripción en todos sus aspectos, integridad, rasgaduras, manchas, etcétera. Igual que que una necropsia que también habíamos descrito las ropas. Bueno, este es el acta de levantamiento de cadáver. Sí se ve, ¿no? Acta, como les dije, es un acta ya estandarizado. Está hecho, cuando digo estandarizado, digo que se utiliza a nivel nacional. El fiscal en el mismo acta, ya sea en Puno, en Tacna, en la Selva, en Iquitos, es el mismo protocolo de levantamiento del mismo acta. Y habíamos dicho que el fiscal, diligencia, o sea, el fiscal es el que dirige la diligencia. Nombre de la fiscal en Chiclayo, siendo las 20 horas con 30 minutos del día 30 de septiembre, del mes de septiembre del año 2022, el fiscal, en que pondrá adjunto de la fiscalía o fiscal provincial, no sé, de la fiscalía de turno, nuevamente pone su nombre, doctor tal, conjuntamente con el médico legista, doctor tal, y los efectivos policiales intervinientes. Miren, acá ponen los nombres de los policías. Nos constituimos a fin de efectuar la presente diligencia. Nos constituimos a la carretera Panamericana Norte, carretera a Trujillo, por ejemplo, ¿no? En kilómetro 780. Bueno, y se recaba la información del agraviado, ¿no? Nombre completo si es que encuentra su identificación o hay familiares que lo han identificado. Si no tiene ninguna identificación, el occiso se pone NN. La edad, si tiene identificación, se pone la edad, pero si no tiene, se coloca una edad aproximada y eso lo tiene que ser médico legista. Si tiene DNI, se coloca el DNI. Bueno, luego viene en el lugar de los hechos, lo que hemos dicho hasta el momento, la descripción de lo. Ponemos la posición del cadáver. Ya habíamos dicho que nuestro referente norte, ¿no? O sea, los puntos cardinales. Si la cabeza está hacia el norte, ponemos cabeza dirigida al norte. Si la cabeza está dirigida al sur, cabeza dirigida al sur. Si la cabeza está dirigida al oeste, al oeste. Si la cabeza está dirigida al, o sea, utilizando siempre nuestros puntos cardinales, pero en relación a la cabeza del cadáver. Eso es cuando el cadáver se encuentra en la vía pública. Pero si el cadáver está dentro de un ambiente, dentro de una casa, es difícil decir puntos cardinales, ¿no? Sí, puedes decirlo, pero generalmente allí ya no se coloca posición del cadáver, ¿no? Pero, me estoy confundiendo. Ubicación del cadáver es lo que estoy indicando, ¿no? La posición del cadáver es la forma como está el cadáver. Si está en decúbito dorsal, si está en decúbito ventral, si está en decúbito lateral, si está sentado, ¿no? Esa es la posición del cadáver. Y la ubicación del cadáver es lo que les estaba indicando, ¿no? Hay que tener relación ahí con los puntos cardinales y referente, pues, es el norte, ¿no? Bueno, y si está dentro de un velatorio, porque muchas veces hemos ido al hospital, dentro del velatorio del hospital. Entonces, ubicación del cadáver ya no vas a poner puntos cardinales, sino vas a poner que se dentro del velatorio del Hospital Regional de Lambayeque. O de repente se encuentra en la casa, ya lo están velando, algunos familiares ya lo están velando, entonces dirás ubicado dentro de la habitación del domicilio X, ¿no? Bueno, luego
como dije, se tiene que describir las ropas que tiene, el estado, el color, número de bolsillos, tipo de prenda, etc. Describir el físico del cadáver, ya les dije la parte física, ¿no? Lo que es la parte anatómica, desde la cabeza hasta los pies, por ejemplo, céfalo, talla 1,70 m, peso aproximado 70 kilos, presenta, como dije, cráneo normocéfalo, cara ovalada, cejas pobladas, barba crecida, luego de repente tiene cuello corto, eh, tórax simétrico, miembros superiores simétricos, ¿no? Y de repente en el abdomen tiene un tatuaje, entonces pones ahí tatuaje de tanto por tanto. Tiene una cicatriz quirúrgica de alguna intervención que ha tenido, pones cicatriz de tanto ubicado en tal sitio del abdomen, o de repente en el tórax, no sé. Tiene cicatrices autolesivas, también le describes. O sea, acá colocas todo lo que ya tiene el cadáver, desde su físico hasta lo que está indicando acá, cicatrices y tatuajes. Más abajo dice, descripción de signos, describa los signos de violencia del occiso. ¿Ya? Y acá vamos a poner todos los signos de violencia. Pueden ser heridas, golpes, contusiones, fracturas, arrastre, sangre, ¿ya? Bueno, entonces nosotros tenemos que registrar todo lo que tiene el cadáver, que puede estar dentro de la escena o puede estar en el cuerpo, ¿no? Encontramos un charco de sangre y la cabeza ahí reposando el cadáver, lógicamente es el cadáver, ¿no? Pero si no hay sangre, pero si hay una herida, es raro, ¿no? Probablemente el cadáver así trasladado. Bueno, en otras, acá dice otras, nosotros colocamos los fenómenos cadavéricos. ¿Y cuáles son los fenómenos cadavéricos mediados? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuáles son los fenómenos cadavéricos? La rigidez, la lividez es Claro, rigidez, ¿no? Luego, rigidez, ¿qué más? lividez, Livideces, deshidratación, ahí vamos a ver los ojos, algo más, temperatura, ¿no? disminución de la temperatura. Así es. Bueno, ya eso lo hacemos. ¿Por qué es importante la rigidez? Porque de repente yo agarro el cuello y está medio duro, agarro la quijada recontra dura, agarro miembro inferior, miembro superior está un poco flácido todavía, miembro inferior totalmente flácido. Entonces quiere decir que recién se está instalando la rigidez, debe tener 2 a 3 horas de muerto probablemente. Y si yo pregunto a qué hora más o menos ha sido la muerte, me va a guardar relación, me van a decir también 3 horas, ¿no? De repente hace 3 horas. Igual las livideces también ayudan en determinar el tiempo de fallecido, ¿no? Y la temperatura. Bueno, se hace un registro personal y bueno, se encontraron, pues depende de algunas especies, se enumera esas especies, dependiendo en qué bolsillo se encontraron y se coloca acá. Una billetera, unas tarjetas, ta, ta, ta. Bueno, si es que hay algún vestigio de criminalidad, se anota acá. Si hay vestigios, de repente fue atropellado y quedó, pues, eh, qué sé yo, mm, los faros, el parabrisas está rota, o de repente los faros del carro están ahí rotos y, en la pista, ya me indica que ha sido atropellado y nos ayuda para poder identificar el vehículo. Si es que hay huellas de pisadas en el lugar de los hechos, o huellas de vehículos, objetos que pueden encontrar en este caso instrumentos cortantes, ¿no? O objetos contundentes. Y si tiene bienes, lógicamente que dijimos billetera, si tiene bienes, acá se coloca, ¿no? La cantidad de dinero y con el código respectivo. Bueno, otras observaciones relevantes puede ser que el familiar haya llegado y identifica el cadáver, se anota ahí, que de repente este cadáver falleció en el hospital, ¿ya? Llegó al hospital, estuvo 3 horas y se muere.
Entonces tenemos que pedir historia clínica y ahí puedo colocar, se solicitó la historia clínica y entonces nos otorga una copia de historia clínica, que es lo normal que el microlegista pide cuando el cadáver fallece en un hospital, nos tienen que dar al menos la epicrisis para conocer qué es lo que presentó el cadáver, ¿no? Luego hacemos el diagnóstico presuntivo de la muerte. Acá tenemos que determinar la causa básica y la causa final, probablemente. Generalmente, pues, si es una muerte por un hecho traumático tipo disparo y proyectil de arma de fuego, bueno, le pondremos, pues, lesiones traumáticas por disparo y proyectil de arma de fuego. Nada más. ¿Ya? En tórax, por ejemplo, ¿no? Puede ser. ¿Cuánto tiempo de muerte tiene aproximadamente? Ya de acuerdo a las livideces, nosotros, perdón, de acuerdo a los fenómenos cadavéricos, nosotros vamos a determinar. De repente son más menos 2, se tiene que poner siempre, ¿no? Entonces, si es a las 3, de 3 a 5 horas, ya hay un lapso de 2 horas, ¿no? Que está fallecido. Bueno, siempre el tiempo de muerte está relacionado con los fenómenos cadavéricos que ustedes van a encontrar y también lo pueden relacionar con lo que testifican. Pero ahí donde nadie ha visto nada y apareció muerto, tirado en la basura, el cadáver, ahí es difícil, pues, ¿no? Ahí tienes que ver de acuerdo a sus livideces, a su rigidez, a su deshidratación, tratar de sacar un aproximado de muerte. Bueno, y acá dice justificación de requerimiento de necropsia. Lógicamente acá el médico va a indicar que se requiere la necropsia para determinar el agente causante, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé de qué se ha muerto, cuál es el agente causante, y otras de interés forense. Cuando dije de interés forense está pues el laboratorio forense, depende, necesitamos un estudio de laboratorio de biología molecular, perdón, de biología forense, de biología, de toxicología o de patología. Finalmente se cierra pues el levantamiento, ¿no? En cumplimiento del artículo 195 del Código Procesal Penal, pues un 195 es un examen especial, ya les dije, ¿no? Está dentro de los exámenes especiales. Bueno, se dispone pues el traslado a la morgue de Chiclayo para la diligencia de necropsia de ley. Identificación del cadáver, ¿no? Debiendo remitirse el resultado, pues, de la pericia. Y firman acá, fecha y firma, fecha y hora, y acá firma el fiscal, y debajo firma el médico legista, y más abajito se le da el campo para el policía que esté interviniendo. Bueno, entonces, este formato sería bueno que lo tengan, porque algún día ustedes van a ir a una zona rural, y tienen que saber los pasos de un levantamiento de cadáver, porque el juez de paz no sabe a veces. Entonces, si tú tienes tu acta, puedes usar este actita, no necesariamente tiene que ser fiscal, el fiscal puede ser el juez de paz, ahí tendrá que poner pues juez de paz, pero este formato te ayuda a seguir los pasos y no equivocarte. Entonces, se recomienda que esto también lo tengan durante su serum. En el lugar de los hechos y el diagnóstico presuntivo, también vamos a hacer el examen del cuerpo. Debe consultarse si el cuerpo fue cambiado de posición. Muchas veces, a veces está boca abajo, viene un curioso, lo voltea y ya cambió la posición del cadáver. ¿Ya? La sola posición del cuerpo bien documentada puede explicar una muerte, ¿no? Describir la posición de la cabeza y de los orificios respiratorios. Por ejemplo, estas tablitas son lo que les decía, ¿no? Estos conitos donde está el número 1, porque es el cadáver que estamos poniendo como un indicio de muerte, pero esto tiene también unas flechitas, ¿no? Como una flecha dibujada acá y que se dirige al norte, ¿no? Entonces, cuando tú haces tu levantamiento, dije cabeza dirigida al norte, cabeza dirigida al sur, al este o al oeste, ¿no? Bueno, este es un cadáver que apareció muerto en su baño, ¿no? Ahí está. Entonces, así encontramos el cadáver. Cuando tú llegas, no sabes qué pasó. Entonces, dices, pues bueno, parece que ha estado tomando, porque vamos a ver vómitos, y se murió aspirándose sus vómitos. Bueno, porque un día antes estaban tomando,
Y se quedó sentada, se durmió y ahí quedó. Bueno, es lo que uno piensa inicialmente, porque hay varias hipótesis que sacas durante un levantamiento de cadáver. El examen externo del cuerpo, calcular el tiempo de muerte mediante los fenómenos cadavéricos. Ahí está, mire, ¿ven? Está bien claro. Tiempo de muerte mediante los fenómenos cadavéricos, localización y características de las lesiones, lesiones en áreas clásicas de suicidio, ¿no? Puede ser cuello, ¿no? Se debe realizar un examen exhaustivo en busca de indicios y o evidencias de violencia. Hay que buscar todo tipo de indicios, ¿no? Les comento un ejemplo de un indicio, ¿no? Que se convirtió en evidencia. Resulta que una familia se muerta en su casa, ¿no? Entonces, bueno, llega la policía y pues ven una escena donde los niños están tirados en la cama y la mamá también en la cama, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿De qué se han muerto, no? Y tenían el hongo de espuma, que es característico de la intoxicación por carbamatos, o digo, órganos fosforados, y hacen la pesquisa y huelen la olla y olía veneno. Entonces, ¿qué pasa? La hipótesis ahí fue, la mamá les dio veneno a los niños y luego esta se mató también tomando veneno. ¿Entienden? Esa es la primera hipótesis que saca pues la policía, ¿no? De ahí vienen los criminalísticos y comienzan a buscar indicios y evidencias, ¿ya? Entonces, el indicio era el veneno que estaba en la olla, ¿no? Pero tenía que ser evidenciado dónde estaba el sobrecito, qué veneno era. Entonces la policía comienza a buscar toda la casa y comienza a buscar en la basura, en la bolsa de basura que había. Y en la bolsa de basura encuentran el sobrecito de campeón. ¿Saben qué es campeón, no? Veneno para ratas, ¿no? ¿Sí conocen? Sí, doctor. Hola. Bueno, entonces, ustedes, para qué quieren la bolsita? No, la bolsita lo agarraron con guantes los criminalísticos y bueno, cuando uno abre un sobrecito, pues tiene una orejita, como los guantes, ¿no? Si tiene una orejita que abre el sobre, entonces la persona que abrió el sobre puso sus deditos ahí en el sobrecito y en todo el sobre, ¿no? Entonces, inmediatamente la policía le toma las huellas dactilares a, a ese sobrecito, hacen comparación con las huellas dactilares de la mamá, o sorpresa, no tenía las huellas de la mamá. Así de manera inmediata la policía, ¿no? Comienza a ver de quién ha sido, y en la escena del crimen estaba que lloraba el papá de los niños, que era ella separada con la mamá, y lloraba porque le habían matado a sus niños y no, ¿no? Entonces le dice, señor, a ver, ven un ratito, le dice la policía. Viene, ay, préstame sus deditos, pam, 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 le toman huellas, hacen comparación, oh, sorpresa, las huellas dactilares del sobrecito eran compatibles con las del padre. ¿Quién había matado? El padre. Al final lo hicieron confesar y dijo el padre que él había matado porque ya no soportaba que su mujer le haga juicio de alimentos a sus hijos porque ya tenía otra familia. Entonces, miren qué rápido actuaron ahí. Lógicamente, ellos han hecho un exhaustivo de la escena y luego han buscado indicios y ese indicio se ha vuelto un evidentemente se convirtió en una prueba, pues cuando ya tuvieron las huellas dactilares de esta persona, esa prueba lo va a utilizar el juez es el que determinará la prueba, pero con el examen de estas evidencias. El final del examen se hará con propiedad en la morgue, el mismo que debe corroborar y ampliar el examen de los hechos, ¿no? Porque todos los cadáveres van a la morgue, ¿no? Todos los levantamientos de cadáver van a la morgue, salvo que tenga ya un médico tratante e indique que ese cadáver murió por alguna patología existente. Se recomienda examinar, pero nunca quitar mordaza. Si el cadáver está con la mordaza en la boca, no desamarrar, llevarlo tal como está a la morgue. Y en la morgue se hará un corte, hay técnicas para cortar la mordaza. ¿Por qué? Porque podemos encontrar algún indicio dentro de las amarras, ¿no? Deshacer o cortar nudos, no se debe deshacer ese nudo de la mordaza o de los ahorcados. Siempre cortarle en otro extremo.
Retirar elementos que envuelven al cuerpo, tampoco. Sacar el arma blanca del cuerpo, dejarlo tal como está. Si usted retira algo del cuerpo, debe ser porque es absolutamente necesario y debe hacerlo saber en su informe pericial que realice, ¿no? Comprobar la muerte, bueno, hemos dicho ya, la muerte aparente, hay signos respiratorios, cardiocirculatorios y neurológicos. En la muerte real, bueno, ya corroborando que la muerte está, ¿no? Bueno, mm, dentro del levantamiento del cadáver, como le dije, nosotros tenemos que hacer, ¿no? Nosotros tenemos que hacer nuestros fenómenos cadavéricos, ¿no? Y estos fenómenos cadavéricos, ¿para qué sirven? A ver, ya hace un rato hablé, ¿para qué sirven los fenómenos cadavéricos? Para determinar el tiempo de muerte. Exactamente, ¿no? Nos ayuda a determinar el tiempo el tiempo de muerte que tiene ese cadáver. Entonces, ¿y cuáles son los fenómenos cadavéricos? Ya los hemos dicho, ¿no? Entonces, dentro del fenómeno, de los fenómenos cadavéricos, nosotros vamos a encontrar un término conocido eh, por bueno, por las ciencias forenses, ¿ya? El crono, el cronocromo diagnóstico, ¿no? Cuando hablamos generalmente de livideces, porque las livideces nos pueden ayudar a determinar el tiempo aproximado de muerte. Muy bien. Entonces, eh, el, acá el crono diagnóstico o tanato crono diagnóstico es la determinación de la data de muerte. ¿Ya? Entonces, aquí, es decir, del tiempo transcurrido desde que falleció el sujeto, ¿ya? Y es uno de los problemas, como dice acá, más complicados y difíciles que se les puede presentar al médico legista. O sea, hay que tener en claro que el crono, el tánato-crono diagnóstico no es algo exacto, sino que nos va a dar datos aproximados. Entonces, la determinación, pues, de la data de muerte tiene mucha importancia dentro de lo que es la criminología y también constituye, como dije, uno de los problemas más complicados que presenta pues el médico forense. Es importante en criminalística porque nos va a dar los datos aproximados de la muerte de esta persona, en qué tiempo, en qué hora fue su muerte. Ese diagnóstico de la data de muerte coetánea, ¿no? Bueno, entonces miren acá, es, es importante pues el tanatocrono diagnóstico desde el punto del derecho penal para el momento de un crimen. También la importancia civil, ¿ya? Para, ah, para una presunción de muerte o para un conmoriencia, que son términos pues juristas que utilizan para la determinación del tiempo de muerte. Entonces, mm, siempre se debe tener en cuenta en la tanatocronodiagnóstica, la data de muerte no siempre es coetánea a las lesiones, incluso en las llamadas lesiones de necesidad mortal, ¿ya? O sea, nunca va a corresponder de repente esa data de muerte, como en cualquier persona, ¿no? Puede acelerarse más rápidamente el tiempo de muerte en algunas personas. ¿A qué me refiero esto, no? Por ejemplo, si yo digo, eh, si la liquidez a las 4 o 6 horas ya está establecida en miembros inferiores, ya me da un tiempo aproximado de 6 a más horas, ¿ya? Pero resulta que cuando hay una persona que muere por shock hipovolémico, por ejemplo, en una hemorragia porque le hincaron en el tórax y comenzó a sangrar porque le perforó el corazón, bueno, hace un shock hipovolémico, los fenómenos cadavéricos se van a incrementar, se van a acelerar. En este caso, el rigor mortis
se va a acelerar y vamos a ver que el cadáver a las 3 horas está totalmente rígido en el miembro superior. Puede confundir, por eso dice no es coetánea las lesiones. Puede alterarse, ya dependiendo del tipo de muerte. Tener en cuenta los factores extrínsecos e intrínsecos propios de cada caso. Agonía, causa de muerte, tratamiento médico, peso, talla, edad, factores ambientales como humedad. Estos son factores extrínsecos e intrínsecos, como dije, el tiempo de agonía puede prolongar. El tipo de muerte o causa de muerte. Si tiene algún tratamiento médico, de repente es una persona, también en aquellas personas que tienen prisión, también va a aumentar más rápido la aparición de los fenómenos cadavéricos. Todos estos datos son útiles y serán los datos convergentes los que nos permitirán sacar una conclusión que pese a todo será siempre aproximada. Y bueno, vamos a encontrar también lo que se conoce como la ventana de la muerte, ¿no? En el periodo de agonía de las personas, ¿no? En el periodo de agonía. Entonces, el tanatocrono diagnóstico que estamos indicando prácticamente viene a ser pues el cálculo y opinión médico forense del tiempo que ha transcurrido desde el momento de la muerte de un individuo hasta que se inicia un acto pericial, o sea, la necropsia, en base a los fenómenos cadavéricos. Muy bien. Entonces, estos fenómenos cadavéricos, con ese nombre se designa a los cambios que suceden en el cuerpo, ¿no? En un cuerpo sin vida a partir del momento en que se extinguen los procesos bioquímicos vitales, al verse sometido de diferentes influencias. La evolución de los diferentes fenómenos cadavéricos nos permitirán realizar una estimación. Bien. ¿Cuál es la clasificación de los fenómenos cadavéricos? Tenemos los fenómenos cadavéricos. Hay varias clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos fenómenos cadavéricos tempranos y fenómenos cadavéricos tardíos. Tenemos los fenómenos destructores y los fenómenos conservadores. Bien. Entonces, también existe un término que se conoce como fenómenos cadavéricos abióticos o vitales negativos. Estos abióticos pueden ser fenómenos eh, cadavéricos, ¿no? Que se presentan de manera inmediata, ¿no? Donde va a haber una pérdida de la conciencia, insensibilidad, inmovilidad, una cesación de la respiración y cesación de la circulación. También tenemos fenómenos abióticos consecutivos, donde vamos a ver que hay una evaporación de los tegumentos, lo que se conoce como el apergaminamiento de la piel, hay enfriamiento del cuerpo, hay livideces cadavéricas, dentro de las livideces también están las hipostasias viscerales como en los pulmones, que la sangre se deposita en las zonas de mayor declive, hay desaparición de la irritabilidad muscular y también hay rigidez cadavérica. Hay fenómenos cadavéricos abióticos transformativos, como la putrefacción, la maceración, la momificación y la saponificación, que ya lo vimos el otro día, ¿no? Entonces, esos son los fenómenos cadavéricos abióticos. Bien. Entonces, dentro de los fenómenos cadavéricos tempranos, nosotros vamos a tener a los fenómenos de la cadavéricos como la rigidez, las livideces, cambio de temperatura y ¿cuál es el otro? Deshidratación, ¿no? Bien. Ahí están los abióticos, vamos avanzando. Fenómenos cadavéricos tempranos o mediatos, ¿no? Entonces tenemos a la deshidratación, al enfriamiento, a las livideces, a la rigidez y bueno, igual que rigidez, ¿no? Es lo vas a determinar, el espasmo cadavérico. Bueno, esa es la deshidratación. La deshidratación
se va a presentar generalmente a nivel de los ojos. A medida que va transcurriendo las horas en el ojo, va a aparecer esta mancha negra que nosotros lo conocemos como el signo de Sommer. También aparece lo que es la triada de Lewis, ¿no? Entonces, la triada de Lewis no es más que la opacidad corneal, ¿no? Donde el ojo se reseca, ¿ya? Y la córnea se vuelve opaca, pues totalmente, ¿no? Acá tenemos triada de Lewis, triada de Lewis. Hay un enrojecimiento también, pero ahí empieza ya la opacidad corneal. Bien. Tenemos el enfriamiento, bien. Entonces, el enfriamiento cadavérico se debe al cese, pues, de la actividad ya metabólica y, lógicamente, con el descenso de la temperatura del cadáver hasta colocarse en la temperatura del ambiente. El cadáver pierde calor hasta igualar a la temperatura con el medio ambiente, nunca se olviden. Aquí en el enfriamiento cadavérico hay una curva térmica eh, que tiene pues un primer periodo de 3 a 4 horas, ¿no? De 3 a 4 horas en que la temperatura corporal disminuye en no más de medio grado por hora. Eso desde a las 3 o 4 horas debido que la temperatura pues disminuye en no más de medio grado de temperatura por hora. El segundo periodo comprende desde las 6 a 10 horas, ¿ya? En este periodo, ya de 6 a 10 horas, en donde la temperatura eh, va a disminuir alrededor de 1 grado por hora, va aumentando. Y finalmente hay un tercer periodo donde la temperatura disminuye entre 3/4, ¿no? O 1/4 de hora, ¿no? Hasta nivelarse pues a la temperatura ambiente. Entonces, finalmente, ya pues esas son las 3 etapas. A las 15, a las 12 horas de fallecido, el cadáver ya alcanzó probablemente la temperatura del medio ambiente. ¿Ya? Entonces, miren, acá, por ejemplo, tenemos, a ver, cuenta que empieza. Hay livideces incipientes, o sea, quiere decir que no son visibles o no son imperceptibles, o no son, pero no dejan, eh, son inmodificables, son modificables, pero no inmodificables, son modificables las livideces a ese momento. La tensión ocular todavía está presente, el ojo está tenso. Cuando el ojo está deshidratado, bueno, es blando, acá está tenso. La temperatura rectal está en 36.1, ¿ya? Y el potasio en humor vítreo es de 6.1, ¿no? Si es que se calcula el potasio. A las 2 horas, miren, ya prácticamente la temperatura disminuyó a 35 grados. Lógicamente, habíamos dicho que en el primer periodo disminuye medio grado por hora. Entonces, acá, medio grado por hora, prácticamente ha llegado hasta los 35 grados, ¿no? Bien. Luego tenemos las 3 horas, igual, ya está entre 3.9 y así sucesivamente va incrementando hasta llegar al segundo periodo, que es a las 6 horas, donde la temperatura ya está en 30.5 grados centígrados, hay livideces marcadas. Si nosotros hacemos la dígito presión en las livideces, vamos a ver que hay livideces modificables, bien marcadas. Hay rigidez del cuello y la cara, ¿ya? Y así vamos avanzando prácticamente a las 9 horas de fallecido. Hay rigidez en hombros y en extremidades superiores, ¿no? Y la temperatura está en 28. A las 10 horas, el cuerpo frío al tacto, en un cadáver sumergido, pues está más frío. Y a las 12 horas de fallecido, hay rigidez en todo el tronco y las extremidades inferiores, como ven acá. Y el cuerpo está frío al tacto, ¿no? Cadáver al aire, bueno, va a estar totalmente frío.
El temperatura rectal es 25.5 y el potasio es de 8.4. Va aumentando, ¿no? Entonces, estas son las livideces que estoy señalando. Miren, hemos dicho el otro día que las livideces se presentan en las zonas de mayor declive, pero donde hay zonas de, donde no hay zonas de presión, ¿no? Acá hay presión, lógicamente los glúteos están apoyados sobre la mesa, igual a la zona del omóplato, y lo que está arqueado, que no está directamente sobre la mesa, es pues esta zona lumbo torácica, ¿no? Miren acá. Entonces esa zona se mantiene rojo, ¿no? Porque no hay una presión, pero sí la sangre se ha depositado a ese nivel, ¿no? Acá también hay livideces, livideces. El rigor mortis es la rigidez cadavérica. Entonces, esta rigor mortis, esta rigidez del cuerpo, bueno, se va a presentar de arriba hacia abajo, de manera descendente, ¿ya? Digo descendente porque viene desde la cabeza y termina en los pies. En los músculos lisos, la rigidez es más rara, es de inicio casi, inicia prácticamente a las 3 horas, pero a nivel del músculo esquelético ya se va instalando pasadas esas 3 horas, ¿no? Bueno, entonces, hay una contractura pues generalizada del cuerpo donde va a estar totalmente duro a las 12 a 15 horas y esta contractura que presenta el cadáver se va a deber a una degradación del ATP, ¿ya? Que se convierte en ADP. Y eso es lo que va a prácticamente producir pues esta rigidez cadavérica, ¿no? Bueno, como les dije, empezaba a las 3 horas y es completa a las 12 a 15 horas. A ese tiempo prácticamente ya el cadáver está totalmente rígido. Pero a las 24 horas desaparece la rigidez, o sea que el cadáver se vuelve flácido y a la vez a ese tiempo, a las 24 horas, ya empieza otra fase de los fenómenos cadavéricos y se conoce como fenómenos cadavéricos, perdón, fenómenos cadavéricos tardíos. Y estos fenómenos cadavéricos tardíos empiezan con la putrefacción. O sea, hasta las 24 horas va a estar duro. De ahí se va soltando y se vuelve flácido. Entonces, el rigor mortis que se produce, que es el estado de endurecimiento pues, de este cadáver, se va a deber a que existe una degradación de este ATP, el adenosín trifosfato, que pasa a convertirse en AMP, ¿ya? Que pierde un fosfato, o adenosín difosfato o monofosfato, ¿ya? Entonces se convierte pues en un adenosín monofosfato y bueno, eso hace que incremente la rigidez en la fibra muscular. Entonces, esto va a empezar pues cuando la concentración de ese ATP desciende en un 85% porque se convierte en ADP, ocasionando pues que a nivel muscular las proteínas de actina y miosina se unan incontrolablemente y eso hace que haya una contracción. No se olviden, la rigor mortis aparece primero en la fibra muscular, pero en las fibras musculares lisas, luego a las fibras musculares del miocardio, luego el diafragma y los músculos estriados esqueléticos de los miembros superiores e inferiores. Bueno, en la musculatura estriada
como les dije, aparece a las 3 horas, inicialmente de arriba abajo en el músculo macetero, luego sigue cuello, tórax, miembro superior y finalmente abdomen y miembros inferiores. Bueno, y a las 24 horas de iniciar la putrefacción, desaparece las rigidez e inicia la putrefacción. Muy bien. El espasmo cadavérico, como les dije, se va a presentar cuando hay signos de shock. Es un característico, ¿no? Por ejemplo, acá, espasmo cadavérico acá, porque esta persona probablemente se suicidó, probablemente perdió sangre, y esa pérdida bruta de sangre, ¿no? Hace de que el cadáver haga un espasmo, ¿no? Comienza a convulsionar incluso por pérdida de sangre y muere, pues, ¿no? Pero va a quedar con un espasmo, ¿no? Eso nosotros vamos a llamar el espasmo cadavérico. ¿Cuáles son los fenómenos cadavéricos tardíos? Tenemos el periodo colorativo o cromático, tenemos los fenómenos o el periodo enfisematoso o gaseoso, el periodo colicoactivo o licuefactivo, el periodo de reducción esquelética y el periodo de pulverización ósea, ¿ya? El periodo cromático, como estamos viendo acá, es el periodo colorativo, donde van a aparecer prácticamente ya el cadáver está en un estado de putrefacción, porque estos fenómenos aparecen pasadas las 24 horas. Entonces, la putrefacción consiste pues en un proceso en el cual el cadáver va a estar pútrido y pues esa putrefacción va a ser de origen bacteriano. Las bacterias que provienen del exterior van a tener un papel fundamental, bueno, dentro del medio interno del cadáver. En especial, ¿dónde? Lógicamente, mediante alimentación nosotros ingerimos bacterias, pero esas bacterias de una persona que fallece van a tener, pues, un papel importante dentro del intestino, en especial en el ciego, ¿no? Esa flora bacteriana va a llegar, pues, a repartirse por todo el organismo. Y ahí tenemos varias bacterias, ¿no? Que son de tipo aerobias, como por ejemplo el Escherichia coli, ¿no? Tenemos al Vibrio cholerae y al Clostridium o a las amebas, ¿no? Entonces, generalmente el principal bicho que comienza a crecer es el E. coli, ¿no? Lo tienen todos, ¿no? En las heces. Entonces, cuando empiezan a aumentar estas bacterias, van a ocurrir varias fases en la putrefacción. Una de ellas se llama la fase cromática, donde ocurre pues a partir de las 24 horas para adelante, cuando aparece una mancha verde en el abdomen. Bueno, no tengo imagen acá, a ver acá, ¿no? Una mancha verde, generalmente en la fosa ilíaca izquierda y en la derecha va a aparecer una mancha verde que es característico de que ya empezó la putrefacción, ¿ya? Luego se ve una red venosa, están viendo acá la red venosa en la piel. Esa red venosa se llama las marmorizaciones. Entonces la piel se marmoriza, aparece ese veteado en la piel que es característico pues de la putrefacción pasada las ya 48 horas, ¿ya? Entonces, ese veteo venoso aparece prácticamente ya a las 48 horas. Ahí. Y pues, ¿qué cosas son? Es la dilatación de la red venosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque la hemoglobina se ha inhibido y pues va a eliminar pues compuestos como el azufre y le van a dar esa coloración verduzca o negruzca, como ven acá, a la piel. Se dibuja y pues ese se mantiene ahí, ¿no? Bueno, luego tenemos la fase enfisematosa. Ahí están viendo acá, es una característica, pues, que el cadáver se hincha, ¿no? Como una pelota se pone, ¿ya? Esto es justamente por los abundantes gases producidos por la actividad bacteriana. Esta fase
hace que tengan una característica en el rostro de la persona que se le conoce como cara de negro. ¿Están viendo acá? La cara de negro, ¿no? Bueno, donde va a haber, pues, los gases se van a prácticamente van a buscar sitios por donde salir de la cavidad abdominal, llegan a la cabeza, causando el hinchazón, pues, y protrusión de los ojos, la lengua, como ven acá la lengua está saliendo, los labios se hinchan, ¿no? Y la cara se torna negra, pues. Esto se inicia generalmente a las 72 horas de fallecido. Muy bien, y puede perdurar hasta los 7 días. Después de eso, empieza la licuefacción del cadáver. Bien, esta es una imagen de un conocido narrador periodístico llamado el periodista Rospigliosi, ¿no? No sé si se acuerdan, ¿no? ¿Se acuerdan de él? Bueno, ustedes eran bebitos de ese tiempo, ¿no? Yo creo que ha muerto hace 10 años ya. Bueno, igual, este era pues un narrador de noticias deportivas que falleció en su casa, miren, encima de su cama, ¿no? Este es otro cadáver, por si acaso, ¿ya? Bien. Entonces, la fase enfisematosa es, pues, el hinchazón, las bolsas escrotales se hinchan, bueno, acá está, ya se hizo la necropsia, ya se desinfló, pero acá los escrotos se hinchan, se llenan de aire, por eso fase enfisematosa, aparecen flictemas, como una especie de ampollas, acá está con cara de negro, y acá incluso la piel hay una esfacelación de la piel. Bueno, no les gustaría oler a este cadáver porque huele horrible, ¿no? Es un olor característico, pues, de un cadáver que está fallecido en esta etapa, ¿no? Y hacer la necropsia peor, pues, ¿no? Tiene que entrar con máscaras antigas el médico legista. Luego tenemos la fase colicuativa o de licuefacción. Bueno, aquí los tejidos, como dice su término, se licua, ¿no? Y generalmente empieza en las partes más bajas, donde el cadáver prácticamente va a tener un aspecto acaramelado, ¿no? Miren ahí, brilla incluso, ¿no? Entonces, por la nariz, por la boca, ¿ya? Va a haber va a salir pues un líquido pardo, el pelo y las uñas se desprenden, ¿no? Y pues posteriormente los gases se van escapando por todo lado y el cuerpo disminuye en volumen, ¿no? Ya no va a quedar enfisematoso, no disminuye, pero va a quedar como un aspecto licuado, ¿no? Si uno presiona, se hunden pues los tejidos, ¿no? Se desgarra fácilmente. Es una fase que puede durar entre semanas a meses, ¿no? Si abres el cadáver, miren, prácticamente se, eh, hay una licuefacción de la masa encefálica. Muy bien. Y la fase de esqueletización, pues, ¿no? Donde prácticamente ya está, es un periodo en el cual el cadáver ha entrado, pues, en una fase de esqueletización que puede ser a lo largo de 2 a 5 años. Todas las partes blandas del cadáver van desapareciendo y los elementos resistentes son los que tienen fibras, ligamentos que desaparecen lentamente, son los más resistentes, ¿no? Pero al final, pasados los 5 años, ya queda solamente esqueleto. Bueno, entonces, a medida que avanza, pues, esta fase de esqueletización, bueno, va a quedar solamente, como dice, el tejido óseo, ¿no? Bien. Bueno, entonces, en los procesos de conservación de cadáver hay, ya sea por muertes naturales, perdón, los procesos de conservación de cadáver puede ser de manera natural o de manera artificial. De manera natural, tenemos la momificación, la saponificación, la corificación y también la congelación, ¿ya? Y de manera artificial, lo podemos hacer de manera
a través de la conservación transitoria, embalsamamiento, conservación con fines de docentes y la refrigeración. Entonces, hay fenómenos cadavéricos tardíos conservadores, ¿ya? Como la momificación, donde el cadáver se deseca, pues, ¿no? Se seca, se evapora el agua de los tejidos y pues esto puede ser, el tiempo de producción aproximadamente pues entre 6 a 1 año de producción la muerte. Bueno, las condiciones óptimas para que ocurra este fenómeno son ambientes a altas temperaturas o ambientes secos y ventilados, donde va a producir este tipo de momificación. La saponificación es también la adiposira, llamada la transformación de la grasa del cadáver. Es una prácticamente característica del cadáver que parece pues un jabón, ¿no? Está totalmente cubierto como una especie de hongos encima del cadáver. Se produce por procesos de hidrólisis o de la grasa del cadáver. Bueno, y esto también debido pues a la acción enzimática de las bacterias. Bien, ahí tenemos la adiposira, ¿ya? Bien, acá también tenemos adiposira. Y este es un cadáver también es un cadáver quemado, pero que tiene adiposira también, ¿no? Bueno, normalmente también tenemos otro que es la corificación. Este más parece una corificación. Ya, el otro que habíamos indicado era la adiposira. Y pues esta corificación va a parecer pues como si el cadáver tendría un embalsamamiento natural, ¿no? Aparentemente parece que estaría embalsamado naturalmente. Puede ser de color gris amarillento, ¿ya? Y pues tiene la apariencia de un cuero de un cuero curtido, ¿no? Esa apariencia tiene pues el cadáver con corificación. Bueno, en la búsqueda y estudios de signos de violencia reciente, nosotros tenemos que examinar el cadáver y examinar en forma exhaustiva y ordenada de los pies a la cabeza las lesiones traumáticas que tengan, ¿no? Y signos de violencia. Bueno, acá nosotros ya sabemos que las características de la lesión las tenemos que tomar siempre en consideración como si fuera un cadáver, una persona viva. En una persona viva nosotros medimos la herida, determinamos qué tipo de herida es, igual en el cadáver. Si es una herida de bala, es una herida de arma blanca, entonces tenemos que ver la dimensión, longitud, diámetro, profundidad, forma, características de sus bordes, ubicación, relación con el eje del cuerpo y puntos de referencia, la dirección y la vitalidad. Y también búsqueda y estudios de signos de violencia reciente, tiempo de evolución de las lesiones, establecer el mecanismo de las lesiones, ver su correspondencia con ropas del cadáver y su relación con los objetos potencialmente probables de su producción. Bueno, la investigación de la escena de la muerte requiere además de experiencia, mucha capacidad de observación y no ser dogmático en las apreciaciones. Todo lo que se observe es importante, debe ser anotado en un informe de levantamiento de cadáver, ¿no? Bueno, tenemos problemas más frecuentes dentro de lo que es levantamiento del cadáver. Tenemos lugar de levantamiento, a veces en lugares en zonas pantanosas o en zonas de abismos, donde de repente ha caído un precipicio. La iluminación es importante, a veces vamos a un levantamiento y solamente tenemos una linterna y el lugar es totalmente oscuro. El factor tiempo, tenemos que ver, pues como le dije, el médico legista y el fiscal siempre llegan tarde, ya saben por qué. La autoridad siempre tiene que estar presente, eso lo indica el nuevo código, ¿sí? La conservación del cadáver debe darse en caso la necrosis se prolongue. Y los testigos, ¿no? Perdón, la conservación del cadáver en el lugar de la escena tiene que estar conservada, o sea, no puede entrar nadie a la escena
porque nos contamina. Ya con el doctor aquí nos van a determinar cómo es la conservación del área donde se encuentra el cadáver, ¿no? Y los testigos, ¿no? Ya les dije lo importante que es siempre tomar declaración de los testigos. Factores extraños al hecho que puedan presentarse y otros, ¿no? Bueno, los objetivos ya saben: comprobación de la muerte, data de la muerte, identificación, mecanismo de muerte, reconstrucción del hecho y responsabilidad legal que se pueda presentar. Bueno, nosotros damos un diagnóstico presuntivo de la muerte en el levantamiento de cadáver. No podemos dar un diagnóstico preciso, salvo que tenga una enfermedad existente y venga el médico tratante y haga su certificado delante del médico, del fiscal, y diga pues que tiene una cardiopatía o que ya sufría de, qué sé yo, de un ACV, ¿no? Bueno, luego tenemos en la determinación del modo, mecanismo y manera de muerte. Esto se llena pues en el certificado. El modo puede ser una muerte natural o muerte violenta. En el mecanismo puede ser hemorrágico, asfístico, inhibitorio, y la manera de muerte puede ser a mano propia, mano ajena, accidental, natural y determinada. Bueno, el diagnóstico presuntivo es, ahí se forma pues lo que normalmente en el evento del cadáver se hace, se coloca diagnósticos, una hipótesis de lo que ha presentado, formulación hipotética, hay información del hecho, antecedentes del fallecido, indicios y evidencias de la escena, examen externo y signos de interés médico legal. Por ejemplo, signos de asfixia, signos de atención médica, signos de cadáveres sumergidos, signos externos de embarazo, signos de toxicidad. Todo eso nosotros tenemos que ver como signos de interés médico legal. Bueno, ahí está el mismo cadáver que mostramos antes. La tapa del water estaba cerrada, ahí lo levantamos y nos encontramos que el cadáver vomitó. Entonces, cuando tú ves vómito en la escena, así como está cada vez sentada, dices, uy, esta señora ha tomado, ha vomitado, se ha dormido y con su vómito se ha aspirado. Tú puedes decir eso, ¿no? O sea, ha tomado mucho, pero lo cierto era que esta señora había peleado con su esposo y su esposo la golpeó brutalmente y le dio un puntapié en el hipocondrio derecho, cosa que produjo el estallido de su hígado. Entonces, la señora hizo una peritonitis, ¿no? Los signos peritoneales que te produce vómito. Bueno, ha sangrado y se ha muerto por un shock hipovolémico. Bueno, en las conclusiones, ante un cadáver no identificado, determinar las principales características que sirven para identificarlo: ausencia o presencia de violencia externa o de reciente data, causa y mecanismo de producción de dicha violencia, causa y mecanismo de la muerte, probable agente causante y la data de la muerte. La data es el tiempo de la muerte. Tenemos que poner el probable agente causante. Eso lo puedes poner como probabilidad en el levantamiento de cadáver. Tiempo de sobrevida, cambio de posición de cadáver si lo subo o no, establece si se trata de una muerte que obedece a homicidio, suicidio, accidente, muerte natural, eso lo terminarán viendo el cadáver, ausencia o presencia de elementos identificatorios del presunto autor. Este es un acta de levantamiento que no lo utilizamos ya, más utilizamos el otro acta que les he mostrado, pero esto lo llenamos en nuestro sistema en la morgue, ¿no? Tenemos un sistema informático donde se llena el levantamiento del cadáver, que es casi parecido a lo que tiene el fiscal, solo que nosotros complementamos un poco más, ¿no? Muy bien, hasta ahí, por favor, clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Ya se fueron todos, ya. No, todo sí está claro. Muy bien, Doctor, chicos. Sí.